Bueno, bien. Entonces ya son las 10. Entonces arrancamos. Ayer habíamos quedado en los alimentos. Ayer estábamos viendo el artículo 24. Dice derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Bueno. El código no lo dice, pero ¿qué podemos entender que son los alimentos? Los alimentos es la asistencia que en especie, en dinero, ordenado por ley, por contrato o por testamento, se dan a unas personas, como por ejemplo la bebida, vestido, habitación, asistencia, salud, la educación, la instrucción, la recreación. En esto de los alimentos también entra la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Entonces, los alimentos pues los vamos a dividir en congruos y necesarios. Los alimentos necesarios son los que se necesitan para la vida, ¿cierto? Los necesarios. Y los congruos, pues lo necesario, la papa, la yuca, el arrocito, la leche. Y los necesarios son los que uno necesita para sustentar la vida, pero de otra manera, es decir, tener derecho, por ejemplo, al vestido, la enseñanza, la profesión, el oficio. Entonces, los congruos habilitan al alimentado para subsistir modestamente y de un modo correspondiente a su posición social. Entonces tengo que hacer más bien una aclaración. Los alimentos son, es decir, los que se deben por ley se llaman legales, ¿no? Y se dividen de acuerdo a su contenido en congruos y en necesario, y de eso trata el artículo 413 del Código Civil. Los congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Entonces, el vestido, ¿sí? Los zapatos. Los necesarios, los que le dan al alimentado todo lo necesario para sustentar la vida, los que habilitan para sustentar la vida. Dentro de esto, se pensó pues que la educación entra dentro de la condición de alimentos. Y por sentencia T 192 del año 2008,
La corte dijo que si el alumno, si el hijo llegaba a los 18 años y quería seguir estudiando, entonces el padre está en la obligación de darle la educación profesional. Si el hijo no quiere estudiar, ya no hay obligación. Pero si el hijo llega a los 18 años y le dice, papá, yo quiero seguir estudiando una carrera, entonces la corte entendió que el padre está obligado a darle educación hasta los 25 años. Hasta los 25 años. O sea que el hijo tiene derecho de seguir estudiando hasta los 25 años. Claro que hubo por ahí un caso del hijo de un empleado de Ecopetrol que hizo su profesión y que como no tenía todavía los 25 años, entonces le exigió al papá que le pagara universidad. Entonces, ahí eso se definió y eso dio lugar precisamente a la sentencia 192 del año 2008. Entonces, si el hijo ya tiene una profesión, el padre ya no está obligado a darle estudios. Pero si no tiene una profesión y el hijo quiere seguir estudiando, entonces la obligación se extiende hasta los 25 años de edad. En esto de las concordancias, ustedes van a encontrar muchas veces que todo esto ha sido, digamos, que derogado o modificado por el Código Menor, que es el decreto 2737, pero resulta que ese Código del Menor también quedó derogado por el Código de la Infancia y Adolescencia y algunas disposiciones del Código General del Proceso. Bueno. Bien, yo tenía por acá la disposición. Que músico voy a traerla. Bien. Es que, mamá. Pasamos a ver ahora en el artículo 26, porque el artículo 24 era los alimentos. El 25 es derecho a la identidad, que ayer alcanzamos a ver eso. Yo alcancé a decir que todos los niños, las niñas, los adolescentes tienen derecho a una identidad y que cuando ustedes sean defensores de familia les lleven el caso de un niño recién encontrado que se encuentran en cajas de la basura, en canecas, en bolsas de basuras, dejan los niños, los botan como si fueran basura. Entonces usted le llevan un niño recién nacido y entonces usted, como defensor de familia, ¿qué hace? Ustedes sí se acuerdan y se han visto de la cantidad de atropellos que se cometen, que botan a los niños a la basura, los dejan en cajas y en bolsas. Entonces la policía los recoge y claro, se los lleva al Instituto Colombiano de Bienestar y según la sección pues le corresponderá. Entonces usted trabaja para el instituto, pero le corresponde una determinada oficina. Entonces
Entonces allá le lleva ese niño. Entonces usted tiene que encargarse de esa situación y tiene que aplicar el artículo 25 de este Código de Infancia y Adolescencia, que es el derecho a la identidad. Entonces esa criatura que le llevan a usted tiene derecho a una identidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esa identidad? El nombre, importante el nombre, la nacionalidad y la afiliación. Y entonces usted tiene que inscribirlo. A esa criatura la tiene que inscribir en el registro civil. Entonces empiece porque tiene que darle un nombre. Ayer yo molestaba un poquito que no le podemos poner Torcuato Sisebuto Macario Tuercas, ¿no? No le buscamos un nombre bonito, Giovanna, por ejemplo. Un nombre bonito a la niña que nos llevaron, ¿no? Y un apellido también bonito. Entonces, por ejemplo, Giovanna Alegría, bonito, ¿cierto? El apellido Alegría, muy bonito. Se busca siempre los apellidos de la región, porque si usted está trabajando en Antioquia y el niño lo encuentra en Antioquia, entonces usted empieza a buscar los apellidos antioqueños, Salazar, Botero, ¿cierto? Postobón, que digo, Posada, Tobón. Y entonces le pone el apellido más o menos de la región y un nombre. Entonces así registra el niño. Entonces lo va a registrar como colombiano, nacido en Medellín, nacido en Bogotá. Ahora, ¿qué edad tiene? Todo defensor de familia trabaja con un equipo. Y entonces en ese equipo hay médicos, hay psicólogos, hay todo. Entonces a ese niño, a esa niñita o a ese niño, se somete a un examen y son los médicos los que dicen qué edad tiene. Tiene 6 meses, tiene 10 meses, tiene un año. Entonces así se registra, así se hace, se abre. Entonces el derecho a la identidad de que habla el artículo 25, entonces tiene nombre, nacionalidad, pues filiación, pues no podemos decir quién es el padre, ¿no? Padre desconocido. Y entonces se abre el registro civil de nacimiento. Bien. El artículo 26 nos dice derecho al debido proceso. Eso es algo que se cacaraquea en todos los procedimientos, en todos los conflictos que hay. Cacaraquean violación, que el debido proceso, que se violó el debido proceso. Entonces aquí dice el artículo 26, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. Tienen derecho a ser escuchados y sus opiniones deben ser tenidas en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice el 26? Que los niños, las niñas, los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso. Y no nos dice nada más. Bien, pues entonces, ¿a mí qué se me ocurre decirles? Para que pues tomen nota de esto, ¿no? El debido proceso en la Constitución del 91 fue tomado como derecho fundamental. Se trata de uno de los derechos o garantías fundamentales consagrados en la Constitución del 91 por su importancia política como un instrumento garantista de las libertades y derechos primordiales del ser humano. Entonces, no hay duda
que el constituyente del año 91 incorporó el debido proceso como un derecho fundamental de aplicación inmediata. No requiere para su aplicación, no requiere de ningún desarrollo legislativo. Basta con invocarlo, el debido proceso. Y en el debido proceso tenemos en cuenta, podemos tener en cuenta lo más importante. Primero, que al debido proceso se le deben aplicar todas las actuaciones judiciales y administrativas. Otra norma que tenemos que tener pendiente en el debido proceso, que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es decir, si a mí me van a juzgar hoy, me tienen que juzgar de conformidad con las leyes actuales, las leyes que se me imputan, Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Hay un principio que reza, dice, nullum crimen sine previe legi. Entonces, una actuación no puede ser considerada como delito si no hay una ley que previamente diga que esa actuación es delito. Es decir, cuando vino Alfonso Reyes Echandía, que fue compañero mío en el externado, vino premio Ferri de Italia. Alfonso empezó a hablar de la tipicidad. Nadie sabía nada, no teníamos ni idea qué era la tipicidad. ¿Qué es eso de la tipicidad? Si la conducta asumida por mí está descrita en una norma como delito, entonces mi conducta es típica. No matar. Matar es delito. Y si yo mato, pues mi conducta se está adecuando a la norma tipo. La norma tipo dice que matar es un delito. Entonces, si yo mato, ajusto mi conducta a lo ordenado por la ley. Yo aclaro, las leyes no se violan. Usted no viola la ley. Usted lo que hace es que su comportamiento lo adecua a la norma, al comportamiento descrito en la norma. Si qué sé yo, si el adulterio fuera delito, entonces iríamos a la cárcel, yo creo que un 99,5% de los colombianos, si fuera delito. Pero el adulterio no es delito. De modo que a mí no me pueden juzgar por adulterio, porque no hay una norma previa que diga que mi conducta se ajusta al delito tipo. Esa es la tipicidad. En cambio, si la norma dice que matar es un delito y yo mato a un cristiano, pues entonces mi conducta se está ajustando a la norma tipo. O sea, yo no estoy violando la ley, no la violo. Yo lo que estoy es cumpliendo o adecuando mi conducta a la norma tipo. Por eso entonces se dice nullum crimen sine previe legi. No hay delito si no hay una ley previa que así lo diga. E igualmente, de la violación de esa norma de conducta, matar, tiene que venir una sanción que me impone el juez. Entonces también esa sanción tiene que tener un sustento en derecho. Resulta que cometí un delito de estafa y entonces el juez ordena que yo sea fusilado en plena plaza pública. Por Dios,
¿Qué sanción es esa? Eso no está regulado en ninguna norma. Si es que usted es un estafador, entonces hay que llevarlo a la Plaza de Bolívar y ahí amarrarlo ahí en la estatua de Bolívar, y entonces un regimiento de policías lo fusila. No, no. Nula pena sine previa ley. No hay sanción si no hay una ley previa que así lo diga. Entonces, esa es otra de las cosas importantes para tener en cuenta en el debido proceso. Que el delito por el cual estoy siendo juzgado está tipificado en una norma. Y la sanción que me impusieron también está tipificada en una ley. Entonces, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. ¿Ante quién? Ante el juez o el tribunal competente. Y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Bien. Otra normita que hay que tener en cuenta en el debido proceso. Nos han enseñado que la ley es irretroactiva, pero resulta que en materia penal, la ley permisiva, la ley favorable, aun cuando sea posterior, se debe aplicar de preferencia a la norma restrictiva o desfavorable. Entonces, yo me puedo acoger, si yo estoy siendo procesado, yo me puedo acoger a una ley que salió después de que la ley que me están a mí juzgando, y esa ley es una ley permisiva, una ley favorable, y yo me puedo acoger a esa nueva ley. Entonces, no, que es que la retroactividad, que la irretroactividad de la ley, ¿no? Yo, en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se debe aplicar de preferencia al reo, se debe de preferencia a la restrictiva o a la desfavorable. Otro principio del debido proceso. A mí a veces me da risa y pues cuando eso sucede, pues yo me río discretamente. En los procesos penales viene el cristiano y rinde indagatoria. Y el funcionario del juzgado le dice, ¿y cómo se declara usted? ¿Cómo se declara usted? Por Dios, esa es una pregunta, perdónenme ustedes, estúpida. Estúpida. ¿Cómo quiere que me declare? Que me declare culpable. Hay una presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que se le declare judicialmente su culpabilidad. Entonces, ¿cómo quiere que me declare, señorita? ¿Cómo quiere que me declare, señor? Pues inocente. Se presume la inocencia. Pareciera a veces que en ciertas fiscalías todo el mundo es culpable hasta que pruebe su inocencia. No, yo no tengo que probar mi inocencia. A mí el Estado me tiene que probar mi culpabilidad. Porque yo le digo al Estado, yo soy inocente. Usted tiene que respetar mi presunción de inocencia. Yo soy inocente. Entonces a usted le corresponde demostrarme lo contrario. Usted tiene que quebrar la presunción de inocencia. Y entonces, mientras no sea declarado judicialmente culpable, yo soy inocente. Otra de las conductas que hay que observar dentro del debido proceso es que quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o un abogado de oficio. Entonces, perdóname, señor juez, yo tengo derecho a nombrarme abogado, sí, como no nombre.
Señor juez, yo no tengo abogado. Entonces el juez de oficio le nombra uno. ¿Por qué? Porque usted no puede ser procesado sin la asistencia de un abogado, porque el sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. En el argot se dice contractual, un abogado contractual. Ya lo tiene por contrato, sí, ya lo conseguí, ya le di poder al abogado. Y si no es así, entonces de oficio. Y esto se hace durante la investigación y el juzgamiento. Ahora, tengo derecho a un debido proceso público. Ese proceso público no puede tener demoras injustificadas, no puede tener dilaciones injustificadas. Tengo derecho a presentar pruebas. Tengo derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en mi contra. Entonces, todo esto hace parte del debido proceso. Entonces, derecho a la defensa, derecho a la asistencia de un abogado, contractual o de oficio, y al juzgamiento, un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Tengo derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se aleguen en su contra. Hay algo que le molesta mucho a los jueces y es que usted pida pruebas de oficio. Señor juez, oficiosamente sírvase solicitar tal prueba. Oficiosamente, señor juez, sírvase ordenar tal cosa. Les molesta porque los jueces dicen, a mí nadie me enseña derecho, a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo yo que hacer, a mí nadie me dice cuáles son las pruebas que yo debo ordenar, pero si se le está pasando, entonces usted le dice, señor juez, oficiosamente ordénela. Bien. Tengo derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Claro, es que en la Constitución está el derecho de apelación. El derecho de apelación. Ese derecho de apelación. Bueno, yo me lo encuentro por aquí. Bueno, cuando me lo encuentre, se los diré. Entonces, constitucionalmente, tengo derecho a la apelación. Yo no sé si es el artículo. Bueno, yo lo encontraré más adelante. En todo caso, constitucionalmente yo tengo derecho de apelar la sentencia que me fue impuesta. Nadie me puede negar la apelación. Y otro principio, ¿por qué? Porque yo tengo derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Y otro principio que es violatorio del debido proceso es el llamado non bis in idem. Non bis in idem. Es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Si a mí ya me procesaron por un hecho y me van a volver a procesar por el mismo hecho, entonces ahí hay una violación del debido proceso, porque yo no puedo ser juzgado dos veces por el mismo derecho, por el mismo hecho. Eso se llama el non bis in idem. Non bis in idem. Bueno. Derecho al debido proceso. Ese derecho al debido proceso está en la Constitución, en el artículo 29. Si ustedes tienen la Constitución ahí a mano, por favor, léanme el artículo 29 de la Constitución. Lo leo, doctor. Sí, por favor. Dice,
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las normas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El non bis in idem, ¿cierto? Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Bien. Aquí está en el artículo 31 de la Constitución, dice, toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. De modo que eso no me lo pueden negar. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Miren, parece mentira, pero muchas veces a usted le niegan la apelación de una sentencia. Se la niegan. El juez que haga eso está violando la Constitución, está violando el artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. Y hay algo que a veces se presenta, que cuando usted apela de una sentencia, el juez de apelación le cambia el gravamen y entonces le aumenta la pena. No, no se puede. El juez que está conociendo de la apelación no puede agravar la situación más de lo que la tiene. No puede. Y eso pasa con mucha frecuencia, que el juez de segunda instancia agrava la pena, agrava la sanción. Bueno. Aquí hay un artículo que es tomado directamente de los códigos penales o el Código Penal norteamericano. Es el 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. De modo que usted puede, en el momento en que alguien esté cometiendo un delito, ahí en flagrancia, usted lo puede coger y se lo puede entregar a la policía. Ahora bien, si la policía lo persigue y ese cristiano se refugia en su propio domicilio, la policía puede penetrar en él. No necesita de orden de allanamiento ni de nada. La policía lo va persiguiendo, se refugia en su propia casa y la policía puede penetrar en la casa de él. ¿Para qué? Para poderlo agarrar, para la aprehensión. Ahora, si ese delincuente ya no entra en su propia casa, sino en la casa de alguien, la casa de un tercero, o sea, si se acoge a domicilio ajeno, entonces hay que pedirle permiso al dueño de la casa para poder agarrar al bandido. Entonces la policía tiene que decirle al señor, nos permite agarrar al bandido que está aquí en el patio de su casa. Y entonces tiene que darle, porque si no, entonces la policía cometería violación de domicilio. ¿Ok? Bueno. Aquí hay unas previsiones muy interesantes, ¿no? El artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra el cónyuge
contra el compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Aunque la norma habla del compañero permanente, pues hay que entender la compañera permanente también. No metió la compañera, dice, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge. Ok, compañero permanente. Y dejó por fuera a la compañera permanente. No, también es que son olvidos. Entonces, no puedo ser obligado a declarar contra mi compañera permanente o contra mi compañero o contra mi pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Bueno, no podemos poner penas de destierro. Aquí se habla ahorita prisión perpetua y confiscación. Ahorita hay una reforma para los delitos contra los niños para poder poner cadena perpetua. Vamos a ver si eso lo aprueban, porque eso implicaría tener que reformar el artículo 34 de la Constitución. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Entonces tienen que aclarar el artículo 34, porque sí, muy lindo hablar en el Senado y todo, que la cadena perpetua para los violadores de niños, perfecto. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer con la Constitución? Tenemos que reformar el artículo 34. Bueno. Viene aquí el artículo. No está bien. Vamos a ver con la Constitución, con el Código. Derecho a los alimentos, derecho al debido proceso, derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico, fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicos o privadas, podrá abstenerse a atender a un niño, niña que requiera atención en salud. Entonces resulta que ¿quién es niño? ¿Quién es niña? Entonces ya vimos que este mismo código dice que niño o niña va de 0 a 6 años, fue lo que dijimos, ¿cierto? Eso lo dijimos en la clase pasada. De 0 a 6 años. De 6 a 12 y después vienen los menores de 12 a 18. Es que está. Bien, entonces no se pueden, los centros de salud no pueden abstenerse de la prestación del servicio para atender un niño o niña que requiera atención en salud. Artículo 28. Derecho a la educación. La educación hace parte de los alimentos. El artículo 28 dice derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado
en un año preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales. Entonces resulta que la educación ¿quién está hablando por ahí? Estoy buscando, creo que es la T198. La T198. Sí, los derechos a la educación. Dice que es obligatoria hasta los, sí, será obligatoria un año preescolar y 9 de educación básica. Pero entonces hay una sentencia de la Corte tengo unas sentencias de la T198. Estas sentencias. La obligación de educación mientras el hijo, y muy bien, llega a los 18 años, pero si el hijo quiere seguir estudiando, entonces la Corte dijo que podía seguir estudiando y que el padre es obligado a darle educación hasta los 25 años. Ahora bien, si llega a los 25 años, es decir, no ha llegado a los 25 años y ya es profesional, ya no puede pretender que el padre le siga dando educación universitaria, porque ya es profesional. Que tiene 23 años es profesional. Entonces el hijo demanda al padre para que le siga dando educación. Pero resulta que ya llegó a la obligación, es decir, que ya tiene profesión. Entonces los 25 años es para el hijo que llegó a los 18 años y que quiere seguir estudiando. Entonces lo puede hacer y lo puede hacer hasta los 25 años. Esa es una sentencia. Tengo que encontrársela. Bien, entonces la educación es obligatoria hasta los 25 años. 25 años, si el hijo quiere seguir estudiando.
Habían unos artículos de la recreación. Hay una edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral. Entonces, con los menores de edad, la edad mínima para admitirlos a trabajar son los 15 años. Entonces, los adolescentes entre los 15 y los 17 años requieren de una autorización dada por el inspector de trabajo. Entonces, ellos pueden trabajar, pero con permiso. Pero mínima, 15 años para arriba. O sea, que los que utilizan niños de 10, 11, 12 años para trabajar están violando la norma. Porque solamente pueden trabajar los que tengan 15 años para arriba. Entre 15 y 17 necesitan de una autorización del inspector de trabajo. Si ya llega a los 18 años, pues ya es mayor de edad y ya no tiene necesidad de nada más. Entramos en la garantía de derechos y prevención de obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Entramos a ver el artículo 38. Entonces hay obligaciones de la familia, de la sociedad y el Estado. Entonces, la familia, dice el 39, tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Dice, son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Son obligaciones de la familia. Tiene que protegerlos contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad, su integridad personal. Y ahí vienen un montón de obligaciones de la familia. Entonces, en el artículo 39 encontramos obligaciones de la familia respecto de esos niños o niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la familia está obligada a garantizar los derechos de los niños o niñas. También la sociedad está obligada, dice el artículo 40, en cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad. Las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio, etcétera, etcétera, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en este sentido, deberán, respecto de la sociedad, conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. Dentro de estas obligaciones está dar aviso o denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen. Entonces, obligación de la sociedad. Veíamos en estos días, ayer, pues que en una casa, no sé, hay mujeres que se rejuntan con unos hombres que hay María. Entonces se rejuntan y tienen hijos. Y entonces ese padre adoptivo en veces pelea con la mujer y el que paga el problema es el niño. Y entonces la gente oía los gritos provenientes de una casita que había ahí. Dicen que llamaron a la policía, que la policía no asistió, que llamaron a bienestar familiar y tampoco. El caso es que mataron al niño. Entonces estos días, yo no sé si ustedes ayer vieron televisión y la cantidad de niños que han sido asesinados. ¿Ustedes sí los han visto?
Lo vieron ayer en televisión. Sí, profe, es triste porque creo que estaban en el proceso de imputación de cargos de un padrastro que mató a un niño de 2 años. Y ayer o antier también sucedió ya con otro niño de 5 años que lo mataron a golpes, o sea, Terrible, terrible. a manos de los padrastros, o sea, eso es terrible. Están matando a los niños, por Dios. Por Dios, esto es horrible. Y eso es obligación de la sociedad tiene que impedir eso. ¿Cómo que es que llamamos a la policía? Y que también la policía, por Dios, está tan inactiva. La policía no actúa. Yo veo con horror cómo está la delincuencia de alborotada, las personas atracadas, los atracan, los matan en la calle. ¿Sí vieron ayer? ¿Han visto la televisión? Profe, es que ahora la modalidad que están usando es golpear con piedras a las personas y cuando ya caen inconscientes los atracan. O sea, ¿qué es eso? Sí, ayer mostraron un señor que va caminando y viene un cristiano por detrás y con un ladrillo le dan la cabeza, pues, pum, claro, lo privó y lo roba. Es decir, creo que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones. No solamente para con los niños y las niñas, sino para con todo el mundo. No nos están garantizando la protección. La policía tampoco está cumpliendo con su deber. Yo no sé si el presidente de la República falla, pues falla todo lo demás, ¿no? Si tenemos un presidente indiferente, débil, endeble, pues bueno, el director de la policía que se va a preocupar y de ahí para abajo. Y entonces, pues la policía no está cumpliendo con su cometido. Ahora resolvieron, dizque sacar a los generales, está bien, que los saquen de los escritorios, porque ellos viven ahí atornillados a un escritorio ganando plata y no están trabajando. Entonces los están sacando y los han organizado, que han sacado 5 o 6 generales a las calles. Vamos a ver si eso sirve, si los generales pueden poner a funcionar a la policía. Pero sí veo con horror la delincuencia que está, pero es desbordada. Esas son obligaciones del Estado, esa protección, no solamente para niños, sino para nosotros también. Bueno. Hay en el artículo 47 una responsabilidad especial para los medios de comunicación, para la televisión. Entonces dice, los medios de comunicación en el ejercicio de su autonomía y demás derechos deberán promover mediante la difusión de información los derechos, libertad de los niños y las niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental. A veces sacan ahí, tal niño busca a sus padres, los tal niños, si han visto que fulano busca a sus padres. ¿Y por qué cuando sacan así publicidad o noticias donde están los niños, entonces les ponen es como una sombra? ¿Para qué? Para respetar a ese niño, para no mostrarlo en televisión. Y entonces, si aquí el cuarto dice promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables de los niños, niñas, cuando por cualquier causa se encuentren separados de ella. Hay una abstención, una prohibición que no se está cumpliendo. Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil.
En esos horarios franja infantil están sacando de todo. No es que yo sea puritano, pero en estos días, pues han sacado, todos los días sacan Vecinos, un programa, Vecinos. Después de Mujer, después de Ercai, viene Vecinos. Es una comedia simpática, pero tiene momentos muy difíciles. Entonces ahí vemos como una vagabundita que hay ahí se revuelca con el taxista y en fin, y eso lo están pasando en franjas donde están los niños, ¿no? Pues a mí, es decir, yo no soy puritano, pero es que ver un programa Vecinos, que lo ven todos los niños, les encanta ese programa, y de pronto ven que el taxista o que la vieja esa se le está encaramando al taxista y no, y esa mujer muestra hasta el apellido. Entonces, eso no, ahí estamos violando esa responsabilidad del artículo 47. Bueno. ¿Qué estaría fallando ahí? La obligación de la Comisión Nacional de Televisión. El artículo 49. La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces garantizará el interés superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los niños y las niñas. Asimismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que en la difusión de programas materiales emitidos en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos que hagan apología a la violencia. Entonces uno ve, yo he visto en estos días en Vecinos cosas pues que no deben verse en esa franja porque esa es franja en que los niños y niñas y adolescentes lo ven y no deben transmitir. Entonces ahí no está funcionando la Comisión Nacional de Televisión. Bueno. Restablecimientos de derecho. Cuando ustedes sean defensores de familia, van a trabajar mucho con el restablecimiento de los derechos. Dice el artículo 50. Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. El 51. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales a todos los niños, niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. Es lo que ve uno en la calle, ¿no? Los niños los alquilan y entonces usted sale con un niño alquilado a pedir limosna.
Entonces usted sale con el niño cargado y va a los semáforos y pide limosna. Entonces usted está poniendo ahí, esa persona pone en riesgo, ¿no? Condiciones de riesgo o de vulnerabilidad a esos niños o a esas niñas. Y entonces ahí donde ve uno que bienestar familiar no está trabajando. Cuando esto ocurre, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. Entonces, si hay una mujer en la calle con un niño pidiendo limosna, usted puede denunciar eso, pero denúncielo a un policía y verá que le dice, debe ser lambón. Usted debe ser lambón, debe ser metiche que se mete. Deje que la señora pida plata. Deje que la señora le den su platica. Ella no tiene empleo, pues se rebusca de esa manera. Tremendo porque está exponiendo el niño. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el policía? Pues conducir a la señora a bienestar familiar. O quitarle el niño y llevárselo a familiar. Sí, al Instituto de Bienestar Familiar. Bien. ¿Y qué tiene que hacer bienestar familiar cuando le llevan un niño de esos? Tiene que verificar el estado de salud física y psicológica, el estado de nutrición, ver las vacunas, tiene que verificar si hay inscripción o no, y si no, usted tiene que hacer la inscripción en el registro civil de nacimiento, tratar de ubicar la familia de origen, etcétera. Vincular a ese niño, esa criatura, al sistema de salud y seguridad social y también al sistema educativo. Todas esas son medidas de restablecimiento de los derechos. Entonces, ¿qué hay? Dentro de esas medidas hay que retirar al niño, a la niña o al adolescente que amenace o que le vulnere sus derechos o que esté sometidos a actividades ilícitas. Hay con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar unas entidades y unas señoras y matrimonios que se ofrecen y celebran contratos. Entonces van a constituir lo que se llama un hogar de paso. Entonces, cuando usted sea defensor de familia y le toque un niño así, entonces tiene que llamar a uno de esos miembros que tienen contrato con bienestar familiar y entregarle a esa criatura para que se encargue del niño o la niña. Entonces ellos tienen que llevarlo a su casa y tienen que proporcionarle todo. Porque para eso bienestar familiar les paga. Esa es una medida de restablecimiento del derecho. Muy difícil que bienestar familiar pase haciendo revista a ver si todo eso se está cumpliendo o no. Pero en cambio usted como defensor de familia, que fue quien entregó ese niño a ese matrimonio, a usted sí puede ir cualquier día a la casa a ver cómo está ese niño, en qué condiciones tiene el niño que usted les entregó para su cuidado. Y se van a encontrar con unas sorpresas desagradables. Yo me encontré con una en Medellín, que después de haber entregado al niño, hice una visita sorpresa. No estaban los señores de la casa y el niñito estaba con sus hermanitos en un patio desnudo, donde se había orinado y poposeado y de todo. Terrible. Los cogen y los ponen ahí. Un perro se comporta mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitarles ese hijo
y empezar por sanciones. Entonces, las sanciones, pues, esas redes de hogares de paso. Los hogares de paso, pues, es un grupo de familia que se registran en el programa de protección de niños o niñas y adolescentes y están dispuestos a acogerlos de manera voluntaria y para ello reciben un subsidio por el Estado. En todos los distritos tiene que haber hogares de paso. Entonces usted ubica al niño en un hogar de paso y eso es una medida de protección que se toma. Pero si no están cumpliendo con esas medidas, entonces vienen las sanciones. Y las sanciones, pues realmente se habla de la amonestación, que es como la sanción que tiene el Código de la Infancia y la Adolescencia. Por medio de la amonestación, usted conmina a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, de la niña o de la adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto. Pero entonces, so pena de multa convertible en arresto. Entonces, aquí yo me hago algunas preguntas respecto del artículo 54. Cuando se incumplen las medidas de protección, la multa que impone un comisario de familia, de acuerdo con el artículo 7º de la ley 794 del año 96, la multa se pone de conformidad con el artículo 7º de la ley 794 del 96, modificada por la ley 575 del año 2000. Entonces, se pregunta, ¿y a qué cuenta se consigna esa multa? Y la conversión en arresto, porque si no paga la multa, esa sanción se convierte en arresto. Esa conversión tiene que hacerse mediante una providencia, ¿no? Entonces usted como defensor de familia tiene que proferir un auto. Pero entonces, ¿quién es el funcionario competente para hacer efectiva esa multa convertible en arresto? Entonces, cuando se imponen multas, esa plata se debe consignar a la cuenta que designe el municipio para esos efectos. Entonces hay que llamar al alcalde para ver en qué cuenta se le consigna esa plata. Esos valores deben ser reinvertidos en programas que desarrolle el municipio en beneficio de los niños. Bueno. Y entonces vienen una cantidad de preguntas que yo me acuerdo que se hacían.
¿Puede un comisario de familia imponer la multa de que trata la ley 1098 del 2006? Y entonces sigue lo mismo, órdenes de quién se consigna la multa. Y lo mismo, ¿quién profiere la orden de arresto? Entonces debería solicitarse al juez de familia, y si no hay, entonces al juez promiscuo de familia, en su defecto al juez civil municipal o al juez promiscuo municipal que expida la orden de arresto correspondiente. No es el comisario de familia. Entonces, yo diría que es el juez de familia, el juez promiscuo, el juez civil municipal o el juez promiscuo de familia, el juez promiscuo municipal, que es quien debe expedir la orden de arresto. Bien, digamos que son unas medidas que se toman así, forma diaria, y entonces a veces las toma el inspector de policía, o a veces, como les dije, va para el juez civil municipal o el promiscuo. Bien. Otra de las instituciones reglamentadas por esta ley 1098 del 2006, o sea, por el Código de la Infancia y la Adolescencia, es la adopción. La adopción. Hablando de adopción, me estoy acordando de algo que sucede con mucha frecuencia. Es este caso. Yo conozco a una mujer muy interesante, me gusta, me enamoro de ella y resuelvo entonces y le propongo o estamos de acuerdo en que vayamos a convivir. Por cierto que ahorita acaban de autorizar la unión marital de hecho de menores de 14 años sin permiso. A ver, ¿ustedes saben qué es qué diferencia hay entre la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho? Ustedes pueden decírmela si la tienen, si no, pues yo con mucho gusto aquí lo aclaramos. Profe, la sociedad patrimonial de hecho es la que se forma después de 2 años de convivencia con una persona. Y la unión marital de hecho pues es convivir 2 personas sin tener un vínculo matrimonial. Bueno, usted tiene parte de la verdad. ¿Cuándo hay unión marital de hecho? Cuando un hombre y una mujer que están en condiciones de contraer matrimonio no lo hacen y resuelven convivir. Entonces, esa pareja que puede contraer matrimonio, pero que no lo hace y resuelve convivir, forman una unión marital de hecho. Ahora bien, si de los dos uno tiene problemas para contraer matrimonio y resuelve irse a vivir con el otro, entonces ya forman es una sociedad patrimonial de hecho. Si bien esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo nuevo que vi anoche en televisión? Que
están autorizando las uniones maritales sin permiso, las uniones maritales de menores de 14 años. Entonces ahorita unos menores de 14 años, de 13, 14 años, que pueden casarse, deciden irse a convivir, pueden formar la unión marital de hecho, porque ya no se necesita ese permiso por ser menor, tendría que darlo el padre, el representante legal. Entonces ya esos menores de 14 años no necesitan de autorización para formar la sociedad marital, la unión marital de hecho. ¿Ok? Es que a cada rato viven sacando los noticieros cosas. Ellos dan chivas, pero no explican nada, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo vi esto y dije, bueno, voy a tener que decírselo a mis alumnos para que estén al día en las noticias. Hay que ver noticias, hay que verlas. Ayer no pude ver bien las noticias porque el momento en que daban las noticias, mi señora estaba con el control de la televisión. Entonces ella estaba atendiendo otra cosa importante que tenía en su equipo. Entonces le bajó el volumen. Entonces yo solamente vi los títulos. Pero por los títulos me fui. Por los títulos estoy sacando, ¿no? Habla de que no requiere permiso las uniones maritales de hecho de menores de 14 años. Bueno. Bien, entonces les decía que otro de los institutos que trae el Código de la Infancia y la Adolescencia. Doctor, Ahora, escúcheme, levanté la mano, pero no me vio. Qué pena. ¿Usted sería tan amable de decirme o aclararme que no lo tengo claro? Sí, la sociedad marital, de hecho, la tengo clara, que es cuando hombre y mujer de edad de contraer matrimonio no lo hacen y deciden irse a convivir juntos. de acuerdo. Pero la sociedad patrimonial de hecho, esa es la que me perdí. Ya, entonces es esa misma pareja que no puede contraer matrimonio porque tiene un problema. Vamos a suponer que él no tiene todavía un matrimonio anterior resuelto, o ella. Entonces, si él o ella tienen un impedimento para contraer matrimonio y se va, no obstante, se va a convivir con ella o con él, entonces forman es una sociedad patrimonial. Esa es la diferencia. ¿Sí la captó bien o la volvemos a repetir? ¿Sí? Creo que es mi internet y no lo escucho muy bien, doctor. Bien, mire. Si usted y yo, solteros, sin ningún problema para contraer matrimonio, no queremos casarnos y nos vamos a convivir, formamos una unión marital de hecho. Porque podemos casarnos, no lo hacemos y resolvemos irnos a vivir juntos, ¿ok? Usted no tiene problema, yo no tengo problema, pero no nos casamos y nos vamos rejuntaditos, formamos una unión marital de hecho. Ahora, usted tiene un problema que usted tiene o yo tengo un problema y es que yo soy casado y no he resuelto esa situación. Tengo un matrimonio vigente, entonces yo no me puedo casar con usted. Pero no obstante, usted o yo que tenemos ese problema, resolvernos, irnos a vivir juntos. Entonces formamos una sociedad patrimonial de hecho. Esa es la diferencia. ¿Sí la tiene? Ábrame el micrófono porque lo tiene cerrado, Yedel. Mira. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí, o sea, la sociedad patrimonial la conformamos en el momento en que exista
un impedimento para cualquiera de las dos partes que no nos permita llevar a cabo pues la unión marital de hecho. Y la unión marital de hecho es cuando los dos libremente podemos organizarnos. Así es sencillo. Eso, ¿Sí? eso, Listo, podemos gracias. casarnos, pero entonces no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces resolvemos irnos a convivir. Bueno. La adopción. Dice el artículo 61. La adopción es principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por su naturaleza. Voy a tomar el Código Civil. Los que tengan Código Civil, abrirlo en el artículo 50. Parentesco civil. Eso. Artículo 50. Entonces, la adopción es principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Entonces, este artículo 61, vamos a concordarlo con el artículo 50 del Código Civil. ¿Por qué? Porque aquí, con la adopción, resulta es un parentesco civil. ¿Qué dice el artículo 50? Parentesco civil es el que resulta de la adopción. Le hago una acotación que dice que el parentesco civil está derogado orgánicamente por la Ley Quinta de 1975 de Código Menor y Código de Infancia y Adolescencia. Sí, pero el artículo 50 no ha sido derogado. Es que el artículo 50 nos dice que es parentesco civil. Parentesco civil es el que resulta de la adopción. ¿Sí? Ahí está clarito. Hay que concordar el Código Civil, artículo 50, con este artículo 61. Pero a ver, repítame cuál es su inquietud otra vez. No, doctor, lo que pasa es que he estado observando casualmente acá en la página del Senado del Código Civil, porque no Hoy lo oigo muy tengo mal. físico a la mano, pero dice que fue derogado tanto el artículo 50 como el artículo 50 parentesco civil, derogado orgánicamente por la Ley Quinta de 1975 del Código del Menor y el Código de Infancia y Adolescencia, según la sentencia 336 de 2016. Pues si eso es así, el Código del Menor también está derogado. El Código Menor está derogado por el Código General del Lo estoy Proceso. verificando directamente de la página del Senado, pero no sé. Está derogado ese Código del Menor, está derogado. Está derogado por el Código General del Proceso. Entonces, sí, hay quienes hacen concordancia con el artículo 88 del Código del Menor. Pero yo simplemente quiero decir que el artículo 50 dice que hay un parentesco civil que resulta de la adopción. Pues eso no se puede derogar porque es que ¿qué relación hay entre los adoptantes y el adoptado? Es una relación, un parentesco civil. Dice, parentesco civil es el que resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, de madre y de hijo.
Este parentesco no pasa de las respectivas personas. Porque si admitimos que el artículo 50 está derogado, entonces yo me pregunto, entonces en la adopción, ¿qué se forma? Si usted adopta, usted respecto del adoptado, ¿qué relación tiene? No podemos hablar de padre adoptante y de hijo adoptivo. A ver, por favor, intervengan porque sí me interesa mucho eso. Pues está observando que la jurisprudencia en vigencia de la Corte Constitucional dice que se declaró inhibida de fallar sobre este artículo por carencia actual del objeto, por cuanto dicha disposición fue derogada orgánicamente por el Código de Infancia y Adolescencia mediante la sentencia C-336 de 2016, del 29 de junio de 2016. Dice, el artículo 50 del Código Civil ha sido derogado orgánicamente por las normas posteriores, tales como la Ley Quinta de 1975 del Código Menor de Infancia y Adolescencia, las cuales de plano eliminaron cualquier trato discriminatorio frente al hijo adoptivo, sus adoptantes, al extender el vínculo filial a todas las líneas y grados consanguíneos y afines. Y mire, le cuento que el Código del Menor está derogado. Pero no nos sirve ese sustento. Pero sí, en mi código de leyes dice lo mismo que está diciendo Julián. Correcto, pero si ustedes miran el Código del Menor, ese Código del Menor está derogado por el Código General del Proceso, que es la Ley 1564. La Ley 1564 del año 2012, si mal no estoy. Sí, 1564 2012. Este código derogó un montón de disposiciones. Encontramos en el artículo 626 del Código General un montón de derogaciones. Ese código, el código del menor también quedó derogado y reformado, y a su vez la ley que lo reformó también quedó derogado. Me he dicho, todo está derogado. Bien. De todas maneras. Pues lo que yo puedo percibir, doctor, es que nos está remitiendo directamente al artículo 64 del Código de Infancia y Adolescencia, que habla de efectos jurídicos de la adopción. Sí. Entonces esa es la norma que se encuentra vigente. Sí, y es lo que yo estoy diciendo, que se adquiere la condición de padre, de madre o de hijo. Y es que todas esas concordancias del Código Menor, el Código Menor fue derogado. Entonces yo no sé cuál es el sustento de eso. Porque sí, el artículo 64, que son los efectos jurídicos, ese artículo no ha sido derogado. Pero, ¿con qué me concuerda usted el artículo 64? ¿Qué concordancias podría usted hacerle? El problema es ese, que habría que concordarlo con el 50 y con el artículo 97 y 98 del Código del Menor, y los dos están derogados. Habría una jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 495, de 3 de noviembre del 94. Podría ser una jurisprudencia concordante con estos efectos jurídicos de la adopción. Y entonces, miren el artículo segundo, el numeral segundo del artículo 64. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante. ¿Y quién dijo eso? El artículo 50. El artículo 50 del Código Civil, que habla del parentesco civil, dice el que resulta de la adopción. Entonces, ¿de dónde saca el Código de la Infancia y la Adolescencia los efectos jurídicos de las adopciones? Pues del Código Civil. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante. ¿Cuál es el sustento
de ese numeral segundo del artículo 64? Pues según lo que yo estoy observando aquí, dice que este artículo de tenerse en cuenta dispuesto en el artículo 100 del Código del Menor, que reza lo mismo que usted nos dijo hace un momento, doctor. Dice el artículo 100, la opción establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos de este. Pero el Código del Menor ya desapareció. No existe el Código del Menor. Esa aclaración la está haciendo Legis. No sé por qué Julián en la nota que tiene Legis dice este artículo fue modificado por el derogado Código del Menor. O sea, hace la aclaración de lo que está diciendo el doctor. Y dice que hoy con una mejor redacción en el artículo 64 de la Ley de Infancia y de Adolescencia. Eso es lo que aclara el Código de Legis, doctor. Legislación Sí, es que económica. ahora tenemos es el Código de Infancia y Adolescencia, no Código de Menor. El Código del Menor desapareció también. Fue Porque derogado. Sí, está derogado. Está derogado. Profe, Mire, pero ahí... hágame un favor. ¿Quién es el que está hablando que yo no lo he podido identificar? Yo soy Julián Hernández, doctor. No sé si usted no me está observando en cámara. Julián Camilo Hernández. Julián, Señor. hágame un favor. Claro, Cuando doctor. lea completo, porque usted me deja entre el tintero cosas importantes que la compañera le dijo, mire, aquí está la observación que hace Legis. No, sí, y exacto, la compañera tiene razón. Es que estoy mirando acá, pues Legis está haciendo una observación. Yo no Tiene estoy razón, mirando. pero ojo, Juan Camilo, Porque la ley que de menor sí está si usted sigue con, mire, es un consejo que yo le voy a dar como amigo, no como profesor. Señor, lo escucho, doctor. Cuando Eso está esté muy litigando, no deje cosas en el tintero porque le meten a usted un denuncio por violación del debido proceso. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo estoy observando acá que evidentemente, pues, el Código Civil sí me está mostrando este parentesco civil derogado y me generó una confusión Sí. del artículo 50. Efectivamente, sí aparece derogado por la ley quinta del 75, pero usted tiene toda la razón también diciéndome pues que a qué norma vamos a hacerle concordancia porque realmente a lo que hace alusión este artículo de parentesco civil pues es algo muy evidente, ¿no? El parentesco civil es el que resulta de la adopción y mediante el cual la ley estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, madre e hijo. Entonces no entiendo por qué de pronto aparecerá como derogado, pues porque es algo muy evidente, ¿no? Sí. Juli, es porque seguido de eso dice, este parentesco no pasa de las respectivas personas, que era restrictivo en el parentesco civil, en el Código Civil. ¿Por qué? Porque decía que ese parentesco solamente se reconocía un grado, no más civil, o sea, el parentesco que había entre padres, hijos y el adoptante. Mientras que hoy en día, y según el Código de Infancia y Adolescencia, esto se extiende a toda la familia consanguínea de los adoptantes. Esa es la diferencia. Por eso es que esa fue la parte como que derogó la Ley de Infancia y Adolescencia. Eso. Bien. Gracias por la aclaración. Bueno. Y es que yo fui jefe de redacción de legislación económica. Y entonces todos estos temas fueron tratados muy a fondo por legislación económica, por Legis. Y a mí me tocaba revisar todo lo que hacían los abogados en las producciones de Legis, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, en fin, etc. Y entonces tengo una formación. Cuando yo leo la norma y leo un numeral, siempre me pregunto, ¿y cuál es la fuente de información? Por ejemplo, artículo 64, efectos jurídicos de la adopción. La adopción produce los siguientes efectos. Adoptante y adoptivo adquieren por la adopción los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo. Entonces yo me pregunto, ¿y cuál fue el sustento de la ley 1098 del Código de la Infancia para sacar este numeral primero del artículo 64? Segundo numeral,
La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante. Entonces digo, ¿de dónde saca la ley esto? De que se establece un parentesco civil. Entonces tiene que haber estudiado qué es parentesco civil. Entonces resulta que la primera norma que yo les dije es el 50, artículo 50 del Código Civil, que habla del parentesco y lo dice clarito. Parentesco civil el que resulta de la adopción, mediante la cual estima que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en las relaciones de padre, de madre y de hijo. Es que hay una cosa sana. Yo no creo esto porque lo diga la ley. No. La ley lo dice. Pero inmediatamente me hago la pregunta, ¿y por qué la ley lo dice? ¿De dónde sacó el legislador esa afirmación? ¿Por qué el legislador dice que la adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante? Muy bien. Si a mí me preguntan, sí, hay un parentesco civil entre el adoptivo. Sí, pero ¿de dónde sacó la norma? ¿De dónde sacó la ley eso? Así se debe estudiar derecho, Juan Camilo o Julián Camilo. Sí, señor. Ya me sentí regañado. Sí, no. Yo le estoy hablando como amigo suyo, no le estoy hablando ni como profesor ni nada, ni mucho menos tirón de orejas. Es sano preguntarse siempre, bueno, ¿y la ley de dónde carajo saca esto? ¿De dónde dice esto? ¿No? La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante. ¿De dónde sacó? Pues antes de que existiera la ley 1098 del 2006, ya existía el Código Civil. Y el Código Civil, en el artículo 50, dice que el Estado civil es el que resulta de la adopción, mediante el cual la ley estima que el adoptante establece en ti las relaciones de padre, madre e hijo. Siempre estudien así. Si así estudian, aprenden derecho. De resto se vuelven memoristas. Un consejo que yo les doy, un consejo muy lindo. Cojan esa grabadora que ustedes tienen en el cerebro, arránquenla del cerebro y bótenla al río Bogotá. Bótenla. Quiten la memoria. Porque si el derecho no se entiende, yo jamás podré ser abogado. El derecho no se memoriza. El derecho se entiende. Si yo entiendo el derecho, puedo hablar de ese punto horas y horas. Pero si yo no lo entiendo y lo que hago es memorizarla, entonces cuando ya se me acabe el casete, ¿qué más sigue? Si ya acabé lo de la grabadora. ¿Sí? Ahora, yo reconozco que la culpa no la tiene el estudiante. La culpa la tenemos los profesores, que forzamos, que obligamos a los alumnos a memorizar y no a entender. Es que el Código de Infancia dice que hay una relación de padre e hijo y que hay un parentesco civil. Eso es lo que dice la norma, doctor. Yo me acuerdo que usted lo dijo en clase. Ese día usted dijo, vino vestido así, 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 asado. Y usted nos habló. Pura memoria. Pero ¿está entendiendo la pregunta? No la estoy entendiendo. Entonces el derecho, entiéndanlo. Y la memoria, déjenla. Consejo, cojan esa grabadora y bótenla. Desgraciadamente los profesores no estamos enseñando derecho, estamos enseñando a memorizar el derecho. Yo me he convertido como en piedrita en el zapato por la cantidad de análisis y argumentos que estoy haciendo en la enseñanza del derecho. Porque es que estoy pisándole los callos a los profesores. Profesores, ustedes son memoristas. Y como tal, están exigiendo al alumno memoria. Y entonces que cuando usted en una audiencia y tengan un tema,
en el cual no lo tengo grabado ese tema. Me fregué, no puedo hablar en la audiencia porque no entiendo qué me están preguntando. Si yo entiendo lo que me preguntan, puedo contestar. Yo llevaba una semana de profesor en la Universidad de Medellín y me tocó hacer un preparatorio. Y en ese preparatorio estaba hoy un eminente magistrado hoy de la Sala Civil. Y entonces éramos tres, ese doctor magistrado, el otro profesor y yo. El otro profesor hizo una pregunta y este magistrado le dijo, fulano, le dijo al alumno, ¿está entendiendo lo que le pregunta el doctor fulano de tal? Es decir, ¿está entendiendo el derecho? Alonso Rico es el magistrado. Alonso le dijo al alumno, ¿está entendiendo lo que le están preguntando? Bien, hay una costumbre y es un consejo que yo doy. Conozco una mujer muy linda, preciosa, hermosa. Me enamoro de ella y hacemos una relación tan linda que resolvemos irnos a vivir juntos. Y entonces nos vamos a vivir juntos, pero resulta que ella tiene un niño de 1 año, 2 años, 3 años. La relación es tan linda que yo acojo a ese niño, empiezo a tratarlo y sale de ahí una relación tan hermosa, una relación parecida al padre y al hijo. Y entonces yo por ese amor que siento por ese niño y por el amor que siento por esa mujer, yo resuelvo registrar el niño. Voy y lo registro. Y en el registro digo que ese hijo es mío. El día en que yo hago ese registro, la mamá del niño, feliz conmigo, dichosa, feliz, porque, como dice el pueblo, le di el apellido al niño. Entonces, porque ese hijo ya tiene papá. Y entonces el papá soy yo, porque yo figuro en el registro civil, porque yo fui y lo reconocí como hijo. Esa noche a mí me hacen pasar una noche divina, me tiran para arriba, me tiran para abajo, para todos los lados. Esa mujer me hace sentir como un dios. Pero resulta que viene una peleita. Ella y yo peleamos. ¿Sabe qué hace ella? Me formula un denuncio por falsedad en documento público. Yo denuncio a este sinvergüenza porque este sinvergüenza fue y lo registró como hijo y ese niño no es hijo. Para probar eso, señor juez, solicito un ADN. Y hacen el ADN y se prueba que yo no soy el papá. Y entonces, ¿qué se prueba con eso? Que yo fui ante un notario y dije una mentira grande. Dije que ese niño era mío. Y cometí el delito de falsedad en documento público. Entonces, anteayer, esa mujer me adoraba. Y hoy, por la pelea, me está metiendo un denuncio y yo voy a la cárcel por falsedad en documento público. De modo que un consejo que yo doy a los señores, no hagan eso nunca, nunca lo hagan. Sí, se ganan el amor de la mujer y se ganan que ese día ustedes los tiren para el techo y los reciban en la cama. Sí, muy lindo eso. Pero en la pelea se ganan un carcelazo, falsedad en documento público. ¿En qué radica la falsedad? En que yo fui y dije que ese hijo era mío. Y fácil. Ella dice, si es hijo, pues háganle un ADN. Y el ADN demuestra el 99%.
Entonces la ADN muestra que yo no soy el padre de ese niño. Entonces, si yo no soy el padre, ¿cómo fue que fui a una notaría y lo registré como hijo mío? Dije una mentira. Esa mentira se llama falsedad en documento público y voy para la cárcel. ¿Ok? ¿Sí les parece que está pasando eso a diario o no? Yo lo he visto mucho a diario. Bueno, sigamos. Entonces, antes de entrar a ver los efectos, pues sigamos con la adopción. La adopción, entonces, es una medida de Doctor, qué protección. pena, es que no podía comunicarme. En Dígame. ese caso, ¿cuál sería entonces, Yedelmira Quiroga, en ese caso que usted está hipotético que se presenta mucho, ¿cuál sería entonces el procedimiento legal? ¿Hacer un extrajuicio o reconocerlo fuera o cómo se haría? Si yo tengo No. un hijo y mi esposo lo quiere, entre comillas, reconocer, como usted dice, A ¿cómo ver, se un hace en ese momentico. caso? ¿Cuál sería el Aclaremos. procedimiento? Te dice mi esposo. Si es esposo, Sí, es padre legítimo. Ahora, si usted lo que me quiere decir, si mi compañero quiere adoptarlo, aclaremos ese punto para poder yo dar una respuesta. Usted dice, si mi esposo, pues si sí, es el, digamos que yo tengo mi hijo, ¿cierto? Y me sí, voy a casar y mi esposo desea reconocerlo para que quede dentro de ese matrimonio. Entonces, ¿qué proceso se debería de realizar antes? a ver, usted está casada, tiene esposo, ¿cierto? No, señor, me voy a casar. Ah, se va a casar y tiene un hijo. Tiene un hijo. Aquí hay un procedimiento que es riesgoso. El hijo es suyo, por naturaleza, por ley. Usted es la madre. Esa legitimidad no se la puede negar nadie. El problema radica en el hombre con el que usted se va a casar. Si usted se casa, muy bien, hay una relación muy linda, un matrimonio, pero hay un niño de por medio. Ese hijo es suyo, ese hijo no es de él. Entonces puede suceder lo que yo dije hace un ratico, que va y lo registra como hijo. Se corre el riesgo grande que mañana usted pelea con él y usted le formula un denuncio por falsedad en documento público. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hacer una solicitud de adopción. Adopción. Pero eso trae un riesgo grande. Y es que de pronto Bienestar Familiar le dice, bueno, como usted va a iniciar un proceso de adopción sobre esa criatura, usted tiene que entregarnos el hijo. Y entonces usted le entrega el hijo a Bienestar. Se abre el proceso de adopción. Y de pronto puede presentarse una pareja con ánimos de adoptar ese hijo que es suyo. ¿Sí ve el problemita? Sí, porque usted abandona a su hijo y lo entrega a Bienestar. Entonces ya es un hijo abandonado por la madre y es objeto de adopción. Entonces, ay no, que mire, lo que yo quería era que, pues que nosotros, sobre todo mi esposo, pues quedara como padre adoptante. Se corre ese gran riesgo. Entonces ese riesgo no lo corran y entonces tienen que llevar una relación muy linda donde usted es esposa, él es su esposo, él es hijo suyo, pero él no es hijo de su esposo. Pero con el tiempo se establece una relación tan linda que no se necesita ninguna ley. El niño empieza a reconocer a su esposo como papá y el papá empieza a tratar a ese hijo suyo como su hijo y hay una relación ahí muy bella entre ese padre que es su esposo y el hijo, que es el hijo suyo, ¿no? Entonces, es como cuando se habla de que hermano de crianza, hijo de crianza.
Entonces, pero no se puede, no lo puede registrar porque cae en el problema. Y en la adopción se corre el riesgo de que se lo quiten. ¿Sí? Entonces no hay una solución. Pues la hay, pero riesgosa, ¿no? Entonces ahí es el tiempo y la relación afectiva, y lo más importante no es el documento que tengas, sino la relación que hay. Que yo soy reconocido como papá y que yo soy reconocido como hijo. No es mi verdadero padre, pero sí es mi papá. No es mi verdadero hijo, pero es hijo mío. ¿Por qué? Porque yo lo crié, yo lo formé, yo lo hice, yo lo cogí de chiquitico. Ese es hijo mío. ¿Sí? Pero jurídicamente no es. Entonces, hay situaciones delicadas que hay que saberlas manejar. Y ojo con el registro, ojo con ese registro. Porque mañana nos meten el denuncio por falsedad en documento público. Bueno, entonces la adopción es una medida de protección. Y entonces se establece una relación paterno-filial entre personas que no la tienen. Claro, porque los adoptantes se convierten en padres, no son padres. Y el adoptado se convierte en hijo, no es hijo. Entonces, la relación paterno-filial se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen. Bueno. La autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, el Instituto Colombiano es el único que puede desarrollar programas de adopción. Y entonces son los que el instituto es el que inicia un programa de adopción. Bueno, ya faltan 10 para las 12. Yo no los quiero fastidiar más. Podemos dejar por ahí, por terminar. Yo no sé, la doctora Alegría, si está llamando a lista. Andrea Alegría, ¿tú estás confirmando el listado, la asistencia? Sí, señor. Ah, muy bueno, perfecto. Bien. Bueno. Pero igual se lo envía a la doctora Claudia. ¿Le enviaste? ¿Y a mí me, Sí, me enviaste el listado a mi correo? Sí, señor. ¿También? Ah, bueno, sí, entonces ahora me meto y busco en el correo el listado. Bueno. ¿Estamos bien todos o no estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, doctor. Como vamos muy bien, decía una loca y la llevaban de las... Eso. Ok. Bueno. Feliz día, feliz tarde, que les vaya bonito. Buen día, profe. Gracias, doctor. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Doctor. Bueno, que descansen. Gracias, doctor. Buen día. Bueno, Gracias, ok, doctor. chao. Finalizar.